6 de la tarde con 25 minutos con la prueba de ciencias. Ya comenzó hoy la rendición de la PAES, fue a las 3 de la tarde. Este es el nuevo proceso para postular a la educación superior. Más de 275.000 estudiantes participarán en el proceso que terminará el miércoles, es lunes, martes y miércoles. Para profundizar en el tema nos acompaña Leonor Varas, directora del DEMRE. Leonor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Muy bien. Leonor, bueno, sabemos algo de cómo ha sido el debut de la PAES que empezó hoy día con la prueba de ciencias a las 3 de la tarde. Están en este momento terminando los primeros locales, entregando las estadísticas, así que en realidad solo puedo decir que todo partió muy bien, que todo partió con todo lo que se esperaba que partiera. ¿Cuál es la gran diferencia, la gran novedad? Porque tenemos una prueba después de 2 años de prueba de transición, finalmente tenemos la que parece ser la definitiva, ¿cierto? La PAES, que entiendo yo que a diferencia de la PSU que teníamos antes, intenta poner a prueba las habilidades más que los conocimientos. ¿Cuál es? Cuéntenos usted, explíquenos usted cuál es la gran diferencia. Claro, la diferencia es que ya con la primera prueba de transición hubo una importante reducción de contenido para que tuviéramos un conjunto de contenidos sobre los cuales estuviéramos más seguros que habían sido enseñados a todos. Eso la hace más justa. Y eso partió de a poco, pero la gran reducción de contenido fue realmente en la primera prueba de transición. Luego se han tenido que reducir aún más porque producto de la pandemia que vino, sabemos que ha sido aún menor la cantidad de contenidos que han podido ser realmente enseñados. Así que ha sido un proceso donde la pertinencia de la prueba, la adecuación a las condiciones reales ha sido importante. Pero esta reducción de contenidos también es importante no solamente porque es más justo, sino que porque cuando uno le pregunta a la gente algo que no sabe, va a tratar de adivinar, porque no se restan puntos por las respuestas incorrectas. Y eso hace entonces que dentro de esas adivinanzas le pueden apuntar. Y tenemos entonces una interferencia, una contaminación con el azar, que la hace menos precisa. Pero además, en todo el mundo y también en el currículum chileno, se valoran mucho las habilidades, se valora la capacidad de aplicar los contenidos en contextos diversos. Eso es importante en la educación superior, y para eso es necesario estar más o menos seguros que esos contenidos sí fueron enseñados. Y no pueden ser tantos, porque para evaluar algo no basta una pregunta, se necesitan varias, y no queremos pruebas tan largas. Entonces, fue de la mano, mayor justicia, mayor precisión, mayor calidad, mayor sintonía con el foco del currículum. El foco del currículum no está en los contenidos, está en las habilidades. Pero como la PSU preguntaba contenido muy extenso, entonces en los colegios se entrenaba más bien para la PSU, sobre todo en los últimos años, no en aquello que el currículum realmente ponía en el centro. Entonces esta prueba está más alineada con el currículum, con el foco del currículum. Y eso solamente desde la ignorancia, Leonor, pero eso no atenta contra también si en el fondo el foco son las habilidades, en que tal vez ya no va a ser tan importante el contenido a la hora de enseñarle, y que los niños que van a salir del colegio después con menos conocimiento, ¿o eso ya no parece ser un problema? No, mire, el currículum chileno actual, lo que se llama bases curriculares, que se ha tenido dificultad en su implementación producto de la pandemia. Pero ese currículum, de hecho, tiene muy pocos contenidos comunes, obligatorios para todos, en tercero y cuarto medio. En tercero y cuarto medio, el programa permite elegir entre muchas materias diversas para profundizar. Entonces, en realidad es un progreso también desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza. No una acumulación de contenido sin mucha reflexión, sin mucho preocuparse de profundizar o de aplicarlos en contextos más amplios, diversos. No es cierto que cuando en los diarios la gente opina, en los blogs dicen, entonces están nivelando hacia abajo. Y no es eso, es al revés, es realmente un currículum más moderno, más para la época actual. Bueno, y en ese sentido ahora entonces, porque usted decía tercero y cuarto medio,
contenido que se va a abarcar ahora va a ser entre séptimo básico y tercero y segundo medio, ¿cierto? Eso va a ser la Para parte la de prueba contenido que va a ir en la obligatoria, prueba, ¿o no? sí, eso es para la ¿Y prueba eso es para obligatoria, qué? pero ¿Cuál por es el ejemplo, objetivo de eso? eso es que los contenidos de tercero y cuarto medio, que son más avanzados en matemática, ¿no? En matemática, esos contenidos realmente no son interesantes o importantes para seleccionar a personas que van a estudiar, por ejemplo, literatura, teatro o periodismo. ¿Necesitan saber logaritmos? Yo Claro. creo que es mucho más importante saber una matemática más básica, pero más ubicada en la realidad, saber usarla, saber interpretar estadísticas, por ejemplo, que pueden ser estadísticas que no son muy complicadas, pero que sí son muy importantes en la vida diaria, en la información, saber, se llama, en el caso de PISA se llama alfabetización matemática, que tiene que ver con el uso de la matemática en la vida diaria y en la educación superior, por supuesto. Pero para complementar la prueba de matemática obligatoria, la M1, la de competencia matemática 1, tenemos la de competencia matemática 2, que tiene más contenido, que los evalúa también de una manera más profunda. Las situaciones, el contexto en el que se aplica son contextos también más sofisticados, más propios de la ciencia, por ejemplo. Entonces, no hay una nivelación hacia abajo, hay una mayor modernidad en el sentido, ¿para qué aprendemos esa matemática? ¿No? Y es de mayor precisión la evaluación que se hace ahora. Lorena, pero esto significa que llevamos ¿cuántos años haciendo una prueba equivocada? No, no es equivocada. Cada tiempo tiene su afán. Es cierto que Ya. tardó harto el cambio de la PSU, porque habían diagnósticos tempranos en cuanto a la prueba matemática, que era una prueba demasiado difícil para la gran mayoría de la población que la rendía. Eso, el primer informe es una auditoría internacional del 2005, del Educational Testing ¿Y Service. por qué nos demoramos Y tanto demoró en cambiarlo, en cambiar la prueba? nos demoramos mucho porque son sistemas delicados que tienen mucha inercia, pero esta prueba, por ejemplo, las nuevas pruebas, las PAES, ahora, nosotros empezamos en 2017 a desarrollar esas nuevas pruebas, se hicieron pero muchos estudios, hubo auditorías internacionales también, mesas técnicas, pilotajes extensos, laboratorios cognitivos donde, porque uno piensa que lo que van a poner en movimiento los estudiantes al resolver un problema va a ser determinada cosa que se Sí. le ocurre a uno como profesora, pero eh, hicimos laboratorios donde los estudiantes al resolver los problemas tenían que hacer pensamiento en voz alta, ir explicando lo que estaban haciendo y así sabíamos de verdad qué es lo que se ponía en juego con ese problema y que no era necesariamente lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, ha habido y es bueno que haya sido, es bueno que estos cambios tengan parsimonia, que se hagan con cuidado. De hecho, cuando se votó la PSU, fue un momento en que mucha gente pensó que era simplemente una respuesta a una crisis, que fue la del sabotaje a la PSU, Sí, pero po. no. El acuerdo estaba en la primera semana de octubre del 2019, toda la agenda de cambio, y que en esta fecha llegábamos a las pruebas, no tenían nombre. Lo único que no se pensó fue cómo se van a llamar, pero eran estas pruebas. Claro, lo que pasa es que estoy pensando en todas esas generaciones que dieron la PSU y que pueden sentirse ya, es como llorar sobre la leche derramada, pero que de alguna manera que estaban, puede ser muy injusto para ellos que hoy día recién tengamos la prueba correcta y que a ellos los evaluaron con una prueba que, claro, usted dice es la prueba que correcta para los tiempos, pero era más difícil y probablemente más de algunos se quedó fuera de entrar o de ser seleccionado en lo que quería y que quizás con la PAES sí habría ingresado a la universidad. Ahora, hay que pensar que los puntajes de las pruebas son como los números que uno saca para ser atendido en una ventanilla. En realidad los puntajes son una medida relativa en el conjunto de personas que tratan de ingresar a la universidad. Entonces, eran las mismas reglas para Sí, todos eso es verdad. y eran
eran para un ordenamiento, eso es la selección. Ahora, lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos desarrollando para el futuro, es otro uso de las pruebas, no solamente para ordenarlos en una fila, sino que para determinar niveles de desempeño, determinar la población que está preparada para seguir una carrera, de manera que se puedan usar otros criterios en esta fila que se ordena. Claro. Leonor, estoy pensando también en cuánto se parece la PAES. Yo sé que son momentos distintos, pero yo di la prueba de aptitud y me suena cuando tenemos M1 de matemáticas y M2, ¿cierto? Matemáticas 2, que es como parecía la específica de matemáticas que dimos nosotros. Y también está la de ciencias sociales e historia. Bueno, ¿cuánto se parece la prueba de aptitud académica? Comparado con la PSU podríamos decir que se parece Ya. más, pero de todos modos hay una trampa en ello, porque en tiempos de la aptitud académica se hablaba de aptitudes y Sí. suena como un poco nazi, suena realmente, como una aptitud así de nacimiento, no como algo que Como se haber nacido con entrena, como eso. algo... Pero uno podría pensar que las aptitudes pueden ser comparables con las habilidades o no. No, porque lo que ha habido ahora es un gran progreso en la determinación de competencias muy específicas de cada disciplina. Ya. No son habilidades genéricas, sino que son, en el caso de matemática, por ejemplo, resolver problemas, eh, modelar matemáticamente. Son muy específicas. Y está en la lista ahí, están en nuestro currículum, están en la definición del marco de evaluación de PISA, en los currículums de todo el mundo hay este progreso. Y con eso mismo hacemos las pruebas. Las habilidades que nosotros medimos son las mismas que están en el currículum. No inventamos otra cosa. Ya, hoy día tenemos entonces la de ciencias, mañana tenemos una en la mañana, otra en la tarde, ¿cierto? Y terminamos el miércoles, ese es el cronograma, ¿no? Sí, necesitamos 2 días y medio porque se agregó una prueba y nadie puede dar 3 pruebas en un No, día. son 5 Entonces, pruebas en total. 5 pruebas, sí. Ya, ¿y las obligatorias cuántas son? 2, a ver, son 2 para todo el mundo y para todas las carreras, la Ya, prueba de competencia lectora y la prueba de competencia en matemática 1. ya. Esas son las obligatorias y van como siempre en las mañanas de 2 días sucesivos. Primero competencia lectora, antes era comprensión lectora, antes era lenguaje y comunicación, Sí, y en la tarde, antes estaba ciencias, pero ahora ese lugar lo ocupa M2 y ciencias pasó para el primer día, esta primera tarde, digamos. claro. Y después sigue igual, la de competencias matemática 1 y en la tarde historia. Ese es como era usualmente, Claro, solamente claro. cambió esto. Bueno, pero es bien importante que no se confundan porque ha habido muchas confusiones por suponer que las cosas son como siempre Sí. y cambiaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Ya, eso. pero también veía por ahí porque, claro, que alguien no llegue a la prueba o llegue a las 9 de la mañana. Hoy día yo pensaba que era a las 9 de la mañana el día de hoy, como era antiguamente el lunes Sí. partía a las 9 de la mañana. No, partía a las 3 de la tarde porque en realidad se adelantó un día para esa prueba extra. Pero, por ejemplo, si alguien no se inscribió en la M2 de matemática y ahora se dio cuenta que en realidad que me gustaría dar esa prueba porque quiero estudiar hay muchas carreras que piden esa M2. Muchas más de las que uno pensaría. 480 carreras la piden como prueba obligatoria, o sea, es obligatoria para ciertas carreras, Sí. porque incluso aunque no la ponderen, pero no pueden postular si no la han rendido. Bueno, nos dimos cuenta que dentro de estas confusiones por los cambios, muchas personas ni siquiera pensaron qué voy a estudiar y si necesito o no necesito me doy y no la inscribieron. Entonces, a fines de agosto se tomó la decisión, imprimimos tantas pruebas M2 como pruebas M1. De manera Ya. de que no necesitan agregar pruebas, de hecho no se puede agregar pruebas, no necesitan inscribirse, no se necesita hablar con el jefe local, nada. Todos los que están inscritos en M1 tienen un folleto a su nombre, un folleto con un folio que corresponde a su nombre, que lo va a estar esperando en su banco, en su sala, donde ha rendido hoy día o mañana, en la Perfecto, mañana. así que sin angustiarse, digamos, sin angustiarse. Ya, Sin después, angustiarse. para ver bien el cronograma que sigue, son estos 3 días. ¿Cuándo es la entrega de los resultados y las postulaciones al proceso? Sí, la entrega de resultados es el 3 de enero, pero resulta que mucha gente va a recibir su puntaje el 3 de enero en la nueva escala
supongan que alguien recibe 823 puntos en la prueba M1 de matemática. Ya. ¿Qué tan bueno es eso? Entonces, Claro, lo que porque vamos ahora a la hacer escala es de 100 a 1000, no es distinto. es distinto. Y antes todos sabíamos para cuánto me alcanzan 720 puntos, para esto alcanza, para Claro, esto no, etcétera. Y ahora, ¿y esos 823 puntos a qué claro. equivalen ¿Y cómo lo como vamos a puntaje? ver? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver, porque como son como los números en la fila para la ventanilla, lo que importa es cuánta gente tiene un número que lo van a llamar antes que a mí. Obvio, claro. ¿Cuánta gente tiene un puntaje superior o igual al mío y va a tener prioridad? Ahora, nunca nadie ha sabido eso, solamente sabían el puntaje y sabían qué tan bueno era. Claro, pero nosotros con ese uno sabía dato, que si quiero estudiar medicina, tengo que ponderar por lo menos, no sé, 790 y si no, no entro, no sé, una cosa así, claro, para poner un los ejemplo 720 extremo. no son suficientes, Pero ahora no para sabemos. ingeniería que es más masiva, sí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar, ya, este es tu puntaje en la prueba M1. ¿Cuánta gente tiene un puntaje mayor o igual que el tuyo? O la proporción de personas. Y eso en la PDT de matemática, ¿a qué puntaje correspondía? Esa Ah, ubicación. ya. Y le vamos a publicar una guía donde va a poder ver en la escala antigua a qué ubicación correspondía ese puntaje. Ya, ¿y eso cuándo va a ser? ¿El mismo 3 de enero o van a tener que esperar? Una semana antes, el 28 de enero, les Ya, vamos a publicar ya. esa información para todos los puntajes de todas las pruebas que hayan rendido. Ya, es Entonces, súper van a importante ir porque a una tabla. si no, imposible saber si estoy bien con mi No, puntaje o estoy más o menos entre la sí, media o estoy pésimo. sí, claro. Y el mismo 3, entonces una hora más tarde, se abren las postulaciones que duran hasta el 6 de enero Ujú. y van a tener ahí otra ventaja de este proceso para compensar esta dificultad en el manejo de la información. Antes se podía postular a 10 carreras, hoy se puede postular a 20 carreras. 20, ya. De manera que pueden jugarse con opciones más ambiciosas y asegurarse más abajo con otras menos ambiciosas. Y además se eliminó unas restricciones que ponían algunas universidades, entre ellas la mía, que ponían como si tú no me pones entre las primeras Sí, 4 opciones, entonces no es válida tu postulación a mi carrera. Y ese tipo de restricciones se eliminaron. Es un ya. sistema que está hoy día muchísimo más flexible, más humano, más amistoso. Ya. Y para terminar, Leonora, además tiene la gracia esta prueba que vamos a tener una segunda PAES en julio, ¿cierto? O sea, al que le va mal o no le va tan bien, esta vez tiene una segunda oportunidad en julio. Una prueba de invierno, exactamente. Ya, que también va a ser PAES, va a ser la primera PAES de invierno. Sí, las pruebas de invierno siempre tienen la definición de la prueba anterior, de la prueba de verano anterior. Ya, perfecto, Entonces, claro. es el mismo temario, las mismas definiciones, el mismo, todo es igual, las mismas características. Bueno, clarísimo entonces, Leonor Varas, directora del DEMRE. Muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a usted.